Estimados estudiantes, quiero compartir con ustedes el tema división de decimales en este estudio relacionado con lo que es la aritmética. Vamos a conocer algunas estrategias de cómo dividir decimales y el primer caso que les presento es decimal entre un número entero. Una de las primeras estrategias que se presentan es poder tomar las potencias de base 10, es decir, el 1 seguido de ceros para multiplicar tanto el dividendo y el divisor por 10, por 100 o por 1000, según sea necesario, hasta convertir tanto el dividendo y el divisor en cantidades enteras y así se pueda ya dividir como que si se tratara de números enteros. Así, por ejemplo, tenemos 13.5 o 13,5 dividido entre 7. Vemos en este caso que acá tenemos un decimal en el dividendo. Entonces, para convertirlo ya en entero, lo multiplicamos por 10, lo cual nos da 135. Y este 7 también lo multiplicamos por 10, nos da 70. Así ya podemos dividir 135 dentro de 70 y debemos de considerar que tenemos que obtener dos decimales, aunque tengamos un residuo, pero media vez lleguemos a dos decimales, entonces dejamos allí la división y de esa manera es como se puede resolver este caso que es de decimal entre entero. Vamos a ver ahora otros ejemplos que tenemos en relación a estos casos y en este caso voy a impartir también dos estrategias que nos habla acá de que para dividir un número decimal por un número natural se realiza la división como si fueran números naturales y al bajar la cifra de las décimas se pone la coma en el cociente, la coma o punto decimal que ya hablamos en un video anterior. Acá dividimos 23 punto o coma 54 dentro de 5. Entonces, acá no es necesario multiplicar por 10, por 100 o por 1000, como explicamos anteriormente, tomando en cuenta que la cifra entera del dividendo es mayor que el divisor. Entonces, solamente vamos a dividir 23 dentro de 5, que nos da 4, y nos sobran 3. Ahora lo que hacemos en el siguiente paso es bajar el número 5, pero como ese 5 es decimal, no puedo unirlo con este 3 que es entero. Entonces, para que eso sea posible, lo que hago es colocar una coma o punto decimal en el cociente y de esa manera entonces este 35 sí ya se convierte en una cantidad entera. 35 dividido entre 5 nos da 7 y aquí ya solamente ahora lo que procede es bajar la siguiente cifra que es 4 y 4 dividido entre 5 pues no contiene, entonces agrego un 0, puedo agregar un 0 más para poder dividir, tomando en cuenta que 40 dividido entre 5 me da 8 y me da un resultado exacto. En este caso sí se obtuvieron 3 decimales, pero como les explicaba anteriormente, con 2 que pudiéramos obtener ya es suficiente. En este otro caso tenemos que también es un decimal dentro de entero. Ahora, este otro caso es diferente porque vean que la parte entera es solamente un número 2 y acá en el divisor tenemos un número 13. 2 es menor que 13. Entonces, para poder tomar dos cifras y ya poder dividir 23 dentro de 13, este punto o coma decimal lo tengo que anular tomando en cuenta que debo de juntar estas dos cifras para formar un solo número, pero eso significa que en el cociente yo debo de anotar 0 punto o 0 coma para seguir con el proceso. De esa manera ya tomo esta cantidad como una cantidad entera y así ya se puede dividir y resolver la división. Veamos ahora otros casos que se nos presentan dentro de la división de decimales. Tomamos nuestra pizarra electrónica y presentamos el caso de división de decimal entre decimal. Ahora, cuando se presenta un decimal dentro de otro decimal, lo que tenemos que ver y percatarnos es de que existe la misma cantidad de decimales tanto en el dividendo como en el divisor. En este caso, vemos que en el dividendo hay un solo decimal y en el divisor hay dos decimales. Entonces, multiplicamos el dividendo y el divisor por 100 para que de esa manera
desaparezcan las cantidades decimales y así ya se puedan dividir como números enteros. Y al hacer eso, este 2.53 se convierte en 253 y esta otra cantidad eh, ya multiplicada por 100, pues lo que sucede es que solamente se necesita agregar un 0 porque el siguiente ya forma parte de los decimales. Entonces acá agregamos este 0 y así de esa manera ya podemos dividir estas dos cantidades como números enteros. Veamos ahora otro caso dentro de la división de decimales, que es decimales en el divisor. Bueno, ahora vemos que hay una cantidad entera y un decimal es el divisor. Ahora, en este caso, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es exactamente lo mismo que habíamos explicado anteriormente, multiplicar por 10, 100 o 1000, lo que sea necesario. En este caso vamos a multiplicar tanto el dividendo y el divisor y al multiplicar pues ya nos queda 500 y acá nos queda 2. En este caso lo que hicimos fue multiplicar por 10. De esa manera entonces ya transformamos los dos números en cantidades enteras, lo cual ya se puede dividir y nos da un resultado ya entero y exacto. Este es otro caso igual, solo que acá tenemos un decimal en el dividendo y uno en el divisor. Entonces, si vemos, el divisor tiene solo un decimal y en el dividendo tenemos dos. Entonces, por esa razón, multiplicamos ambos por 10 y al hacer eso nos queda 2.5 o 2,5 y un 2 entero en el divisor. De esa manera ya podemos dividir tomando en cuenta entonces que procedemos a dividir 2 dentro de 2, me da 1, luego bajo esta cantidad de 5 ya como decimal, entonces coloco la coma o punto decimal y lo procedo a dividir. 5 dentro de 2 me da 2 y por 2 me da 4, me sobra 1 y 10 dentro de 2 me da 5, por 2, 10. Quiere decir que entonces en estos dos casos corremos el punto decimal o la coma, una posición en el dividendo y en el divisor, o que es lo mismo multiplicar por 10. Veamos ahora el caso de división de entero menor entre mayor. ¿Qué pasa cuando tengo un número menor que tenga que dividir dentro de uno mayor? Digamos, en este caso sería 5 dividido dentro de 8. Bueno, yo no puedo dividir una cantidad menor dentro de una mayor. Para hacer esta división, lo que tengo que hacer es agregar un 0 al dividendo, o sea, a la cantidad menor, pero también significa que al cociente yo le debo de agregar este 0 punto para poder ya dividir como enteros. Entonces así de esa manera ya convierto este 5 en 50 y procedo a dividir 50 dentro de 8 para que me dé un resultado de 0,625 milésimos. Ahora, ya para terminar, también tengo este caso en donde tengo que dividir 40 dentro de 1648. Como vemos, 40 es mucho menor que el divisor, por lo cual se necesita agregar dos ceros a esta cantidad para que así ya se pueda dividir y de esa manera entonces ya se tomen las dos cantidades como enteras para realizar la división. Muy bien, espero que con estos procedimientos ustedes puedan resolver también y de sus ejercicios y aplicar los procesos que hemos explicado en este video tutorial. Muy bien, nos vemos en la siguiente entrega de video.